Los cuentos de mi abuelo. Con sus manos robustas, mi abuelo construyó casas y sembró campos. Mi abuela lo ayudaba en todo, en el campo y en la casa, y tuvieron muchos hijos que cuando crecieron parecían hormigas, parecían zompopos subiendo y bajando cerros, trabajando al lado de sus padres. Cuando los niños trabajan, todo les queda grande. El azadón parece la cruz que carga Jesucristo en las procesiones de Semana Santa. No pueden con el rastrillo que se traba en las raíces o en las piedras grandes. Y si tratan de abrir la tierra con el pico, se van de bruces y se quedan tirados, masticando granitos de polvo. Pero igual se esfuerzan. Mi abuelo se volvió anciano en un suspiro. Ayer todavía era el joven galán que se había robado a mi abuela y apenas el sol se fue dentro de la tierra y volvió a salir con los cachetes rojos, de pronto ya estaba viejo, arrugado, con las manos callosas y llenas de cicatrices, con el pelo blanco. Entonces nos contaba cuentos a los nietos y a los amigos de los nietos, de tanto que había viajado. El abuelo sabía muchas historias de los caminos. Nosotros le preguntábamos, abuelito, ¿por qué hay gentes blancas, negras, rojas, amarillas, o sea, de muchos colores? Porque Ahab, nuestro creador y formador, nos creó de maíz blanco y por eso hay gentes de color blanco. Nos creó de maíz negro y por eso hay gentes de color negro. Nos creó de maíz rojo y por eso hay gentes de color rojo. Y nos creó de maíz amarillo como nosotros y por eso somos gentes de color amarillo. Porque Ahab quería que fuéramos multicolores como las flores del campo. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a ponerse color naranja en el horizonte y el frío nos ponía helada la nariz, el abuelo se sentaba a la puerta de la casa y comenzaba a contar las historias viejas de los pueblos antiguos. A mí me gustaba mucho el cuento de la comadreja y la gallina. Dice así: había una vez una comadreja que se robaba los pollitos para comérselos. Iba husmeando escondido en el bosque cuando de repente, con vista aguda, localizaba un gallinero y dentro del gallinero a los pollitos. Entonces se lanzaba como una flecha a toda velocidad, caía sobre el gallinero y aferraba con sus garras a un pollito. Somataba las poderosas patas en medio de un revoloteo de polvo, plumas y cacareos de las gallinas espantadas y se alzaba con su presa para desesperación de la gallina madre que solo podía llorar la pérdida de su hijo. Como esto ocurría muy frecuentemente, una de las gallinas dijo: esta comadreja no se va a comer mis pollitos. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Entonces juntó a todas las gallinas y se pusieron a pensar y a pensar, a reflexionar y a cavilar. Una noche pasó despierta mientras trataba de encontrar una forma de darle un escarmiento a la comadreja. Al día siguiente, cuando las demás gallinas despertaron, la llamó de nuevo para que escucharan su plan. Se los expuso y las demás aprobaron con entusiasmo. Ese mismo día la comadreja merodeaba por el gallinero cuando, cuál no sería su sorpresa, vio un pollito hermoso, amarillo y apetecible, el más gordo que había visto en su vida. No lo pensó dos veces. Se lanzó como una piedra enviada por la onda hacia su presa, que extrañamente no se movía. La aferró con sus garras y salió disparado hacia su madriguera. No pudo caminar más de 3 pasos. El pollito que había capturado se le había pegado a las patas y no la dejaba correr. Desesperada, la comadreja se agitó cuanto pudo, pero una fuerza tremenda le impedía moverse. Y cuando quiso deshacerse de su presa, se dio cuenta de que no la podía soltar. Un buen tiempo se estuvo debatiendo hasta que cayó al suelo exhausta. ¿Qué había pasado? Las gallinas habían fabricado un pollo falso. Habían pegado con mucha paciencia plumas de pollo a una gran piedra, de modo que de lejos pareciera un animal, y luego habían amarrado con bejuco la piedra a las estacas del corral. El falso pollo lo habían untado con mucha crementina
que es una cola que sale de la corteza del pino, y la comadreja se había quedado presa. Cuando la vieron caer, se le acercaron, formaron un círculo a su alrededor, cacarearon las gallinas, cantaron los gallos y se asomaron todos los pollitos. Cantaron todos juntos, nadie se quedó callado. Cantaron, 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 dando vueltas en círculo hasta que se cansaron y la comadreja no entendía el idioma de las gallinas, los pollos y mucho menos de los pollitos. Sentía mucha vergüenza. Se avergonzó tanto que nunca regresó al corral. El abuelo sabía los cuentos de la gente de antes, de cuando en esta tierra se levantaban pirámides blancas bajo el sol blanco, de cuando llegaron los españoles y llenaron de casas blancas con sus techos de teja roja los valles verdes, rodeados de montañas. Como los hombres son iguales, los cuentos de los mayas se parecían a los de los españoles. Como los hombres son también diferentes, los cuentos de los españoles no eran iguales a los de los mayas. Por ejemplo, para los españoles existe un lugar en donde vive el diablo, que es el infierno. Para los mayas hay un lugar donde viven los señores del mal, que es Xibalbá. Para juntar las dos cosas, mi amigo Luis dice que el infierno comienza en Xibalbá. Uno de los cuentos mayas que contaba mi abuelo era la historia del conejo sin cola. Dice así: ¿saben ustedes por qué el conejo en lugar de cola tiene una bolita de algodón? ¿Y por qué el ratón tiene los ojos saltones y la cola lisa? Bueno, pues han de estar y estarán que en las épocas antiguas, cuando el mundo estaba recién estrenado y todo era nuevo, 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 había dos niños en la faz de la tierra. Uno se llamaba Hunahpu y el otro Isbalankej. Estos dos niños iban a vencer, cuando se convirtieran en muchachos, a los señores del mal, los dueños de Xibalbá. Pues bien, estos dos niños fueron mandados por sus abuelos a cuidar el primer campo de maíz que hubo en la tierra. Sucedía que por las noches venían los animales y se comían todo el maíz, así que había que estar vigilando cuando el sol se iba y la luna salía en el firmamento. Entonces los abuelos dijeron a los dos niños: vayan ustedes a velar en el campo de maíz, no se duerman debajo de los troncos de los árboles, no se escondan debajo de las piedras y espanten a los animales cuando lleguen. Ese es el motivo por el que todavía ahora en Shimel los niños son los encargados de cuidar el maíz. Pues pasó que los dos niños se fueron al campo y se pusieron a esperar la noche. El sol se puso detrás de las montañas y al poco rato el disco redondo de la luna iluminada de blanco el paisaje. Hunahpu bostezó, Ixbalankej bostezó también, pasó una hora y los dos niños bostezaban como si fueran leones de circo, con rugido y todo, hasta que una capa de plomo les pesó en las pestañas y se quedaron profundamente dormidos. Cuando llegaron los animales ni cuenta se dieron. Llegaron los ciervos, los conejos, las culebras, las taltuzas, los cerdos, los ratones, las gallinas, los monos, los pajarracos, hasta lagartos y caimanes había. Y era todo un crunch, crunch, masticaba y mastica los granitos de maíz, mientras los dos niños roncaban a pierna suelta debajo de un árbol. Aquí hay que decir una cosa. En esa época los conejos tenían una larga cola esponjosa, blanca, grande, como la cola de un caballo recién nacido. Y los ratones eran unos animales bien proporcionados, armoniosos, con sus colitas también pobladas de pelo como los conejos, sus compadres. Al día siguiente, cuando los dos niños despertaron, vieron delante de sí el campo devastado. No había ni una sola mazorca, ni un grano de maíz. Los animales se lo habían comido todo. Como eran niños, se pusieron a llorar de la pena y ahora pensaban: ¿qué van a decir nuestros abuelos? De todos modos decidieron regresar a casa y decir la verdad. Los abuelos sonrieron ante la debilidad de los niños. No los vamos a castigar, les dijeron, sino que les vamos a dar otra oportunidad.
Esta noche volverán al campo y harán su tarea de espantar a las bestias. Y entonces, por magia, los abuelos volvieron a hacer crecer las plantas de maíz que se habían comido los animales. Esa noche los niños volvieron al campo. El sol se puso detrás de las montañas que parecían el lomo negro de un toro sombrío, y pronto las vegas se alumbraron con la suave luz del disco blanco de la luna. Los niños se agazaparon en la oscuridad. Poco después de medianoche, un tumulto de leones, monos, tigres, vacas, culebras, pájaros, jabalíes y todo tipo de animales irrumpió en el campo de maíz, pero esta vez los dos niños estaban despiertos. Cogieron 2 varas de un árbol seco y saltaron en medio de los animales gritando y dando varazos a diestra y siniestra. Los animales se espantaron y salieron corriendo. El conejo escapaba hacia la izquierda de Hunah Pu. El niño lo cogió de la cola grande y esponjosa. El conejo tiró con todas sus fuerzas hasta que la cola se rompió y se quedó en las manos del niño. Por otro lado, Ixbalanquej había cogido al ratón por el cuello y lo estaba ahorcando. Por eso al ratón se le saltaban los ojos. El ratón hizo un esfuerzo, se zafó de las manos del niño y ya se iba cuando éste lo cogió por la cola. Pero la cola del ratón es muy resbalosa y se le escurrió de las manos. El niño se quedó con un puño de pelos y es por eso que el ratón tiene la cola lisa y los ojos saltones y el conejo se quedó con una bolita de algodón. Estos eran los cuentos del abuelo, delante de la casa, al atardecer, o delante del fogón en las noches, cuando el sueño caía sobre nuestros párpados y los hacía pesados como el plomo, igual que le sucedió a los niños del amanecer de la humanidad. Eran cuentos que sabía del Pocwook, el libro sagrado de nuestros antepasados los mayas.